profesores y alumnos, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA les da una cordial bienvenida a esta Link Class que forma parte de los servicios del programa CLADEA COIL. Este programa contribuye a internacionalizar las escuelas de negocio y formar estudiantes con una visión global. Agradecemos su participación, disfruten su sesión. Profesora Marta, adelante. Muy buenas tardes, apreciados participantes. Reciban un cordial saludo del rector de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, de la decana, doctora Sandra Rocío Mondragón, del líder nacional de la Tecnología de Gestión Comercial y de Negocios, doctor Guillermo Camero Escobar, líder nacional del programa Negocios Internacionales, doctor Juan Camilo Arévalo Parra, desde la Red Financiera de la Tecnología de Gestión Comercial y de Negocios, en conjunto con CLADEA, COILS, le damos la bienvenida a nuestro Link Class internacional con la presencia de la maestra Claudia Viviana Guevara Vázquez, quien nos acompaña desde nuestro hermano país, México, y nos hablará acerca de la planeación financiera internacional para las MISPYMES. Le damos la bienvenida a todos los estudiantes de la Tecnología de Gestión Comercial y de Negocios, asimismo al programa profesional de Negocios Internacionales y a nuestros docentes que nos acompañan en esta tarde. En este momento le damos la palabra al doctor Guillermo Camero Escobar, líder de la Tecnología de Gestión Comercial y de Negocios, para que nos dé un saludo. Doctor Guillermo. Bien, muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si me escuchan correctamente. Muy bien. Bueno, un cordial saludo en primer lugar a la doctora Viviana, agradecerle por acompañarnos en este importante evento, contar con su tiempo, con sus conocimientos, es muy importante para nuestra universidad, para el equipo de estudiantes que nos acompañan en esta tarde y estamos muy complacidos de tenerla y contar en este espacio con el conocimiento que nos va a compartir en este Link Class. Un saludo muy cordial al doctor Juan Camilo Arévalo, líder del programa de negocios internacionales, a todo el equipo de docentes y a todos los estudiantes de la universidad que nos acompañan en esta tarde y que se están conectando para participar de esta importante jornada en el marco de este propósito del programa y de la universidad por desarrollar acciones encaminadas a la internacionalización del currículo. Pues nos complace mucho poder vincularnos a través de CLADEA en este espacio que de seguro aporta de manera significativa a la formación integral de nuestros estudiantes y que nos permite fortalecer estos lazos con diferentes instituciones a nivel latinoamericano. Doctora Viviana, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en esta tarde. Bienvenida, así como le damos la cordial bienvenida también a todos los docentes y a todos los estudiantes que se están conectando para participar. Muchas gracias y pues a la expectativa de escuchar sus orientaciones. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes este espacio. Qué maravilla de la tecnología que nos permite pues estar justamente conviviendo con gente de distintos lugares, no importa dónde estemos ubicados. Curiosamente estamos coincidiendo en espacio horario, pero no en el mismo sitio, ¿verdad? Pero es para mí pues un gusto enorme. Muchas gracias por la introducción y pues bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir mi presentación. Gracias a todos los profesores y a los alumnos que se están conectando. Doctora Viviana, queremos también darle un espacio al saludo al doctor Juan Camilo, líder del programa de negocios internacionales. Doctor Juan Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Viviana, doctor Guillermo y a los profesores que se están vinculando en esta tarde al Link Class Internacional. Agradecerle por este espacio. Es un espacio que la universidad pues se ha vinculado con la red para poder ampliar los procesos de internacionalización. Yo le cuento que nosotros somos una universidad pública
de orden nacional. Tenemos alrededor de 170.000 estudiantes y la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios tiene alrededor de 18.000 estudiantes. Y somos una universidad virtual. Llevamos 40 años con el modelo a distancia y los últimos 15 años la oferta se hace 100% virtual. Entonces, la pandemia pues ratificó la pertinencia de esta universidad pública en las regiones de Colombia donde las universidades privadas no han llegado. Entonces, en este momento va a tener estudiantes de las diferentes regiones de Colombia. Entonces, es un poco de contexto para que usted sepa quién va a ser la audiencia de hoy. ¿Listo, doctora? Entonces, agradecerle mucho. Cualquier inquietud puede escribirnos a partir de los correos que tiene institucionales de las dos profes, y pues la idea es que este espacio sirva para acercarnos más a su institución y que podamos hacer otros eventos de orden internacional. Doctora Viviana, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Sin lugar a dudas, será muy interesante participar hacia adelante en otros eventos y de verdad que una felicitación pues muy sentida porque pues están a la vanguardia. Claramente ustedes van innovando, son punta de lanza, ¿verdad? Pero no desde hace poco, no con la pandemia, sino desde mucho antes. Entonces, pues bueno, ya para ustedes esto es algo muy natural. Qué gusto. Felicitaciones. Doctora Viviana, quisiera que me diera un espaciecito para hacer presentación de su hoja de vida, ¿es tan amable? Claro que sí, muchas gracias. Doctor Juan Camilo, doctor Guillermo, muchísimas gracias por su presentación. Voy a permitirme solicitar unas recomendaciones que son necesarias en el desarrollo de nuestra Link Class. Al final de la conferencia, la maestra Claudia estará respondiendo sus preguntas, por lo cual pueden ir escribiendo en el chat y las leeremos al final. Contaremos con 10 minutos para el desarrollo de las preguntas que tiene nuestro auditorio. La doctora Claudia Viviana Guevara Vázquez es licenciada en Contaduría Pública y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un MBA en especialización de finanzas corporativas por la Universidad de Birmingham en Inglaterra, una maestría en contabilidad por la Universidad de Texas en Dallas y una especialidad en antropología filosófica por nuestra casa de estudios. En su experiencia profesional ha colaborado con importantes firmas financieras como PricewaterhouseCoopers, Arthur Anderson, proyectos financieros especializados tanto a nivel nacional como internacional, desempeñándose en posiciones relacionadas en el área de finanzas corporativas, precios de transferencias y análisis financiero fundamentalmente. Cuenta con más de 20 años de experiencia en docencia. Docente en diferentes instituciones académicas, dirigió la licenciatura en Administración y Finanzas durante 7 años en el Tecnológico de Monterrey. Fue docente en la misma institución durante 10 años. En los últimos 8 años ha impartido clases en la Universidad Panamericana para las academias de control y finanzas principalmente. Sus temas de experiencia son análisis financiero, presupuestos, finanzas familiares y educación financiera. Colaboró en el área de posgrados de la Universidad Panamericana como coordinadora académica para las diferentes maestrías empresariales. Actualmente es la jefa de academias y finanzas y es profesora de tiempo completo en dicha Academia Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Doctora Claudia Viviana, bienvenida a esta Link Class. El auditorio está ansioso de compartir todos esos conocimientos de su experiencia profesional, tanto a nivel nacional como internacional. Muchísimas gracias y bienvenida nuevamente. Les agradezco mucho la introducción y a todos pues por sus comentarios. Voy a compartir mi pantalla para presentar. Si me permiten un momento. Y que me indiquen si se ve mi presentación, por favor. Entonces, ok. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, doctora, se está viendo perfecto. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, pues para comenzar a platicar en relación, me invitaron amablemente a platicar acerca de lo que viene siendo la planeación financiera de las MIPYMES en el ambiente internacional. Entonces, lo que pretendo tocar en esta sesión
son los siguientes puntos. Hablaré en primera instancia, daré una pequeña introducción, comentaré a grandes rasgos lo que involucra una planeación financiera, comentaremos el concepto de micro, medianas y pequeñas empresas o MIPYMES, hablaremos de la planeación financiera en concreto en las MIPYMES y de los pasivos en el corto plazo. Obviamente todo esto abordado desde un entorno internacional y en resumen es un proceso por medio del cual las empresas van a administrar sus recursos para alcanzar todos los objetivos y poder ser exitosas financieramente hablando. Entonces, pues me gusta iniciar con esta lámina en la cual seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces hay una sección de este cuento, de esta historia, en la cual Alicia pregunta, ¿a dónde puedo ir? Y le contesta el gato Cheshire. Esto depende en gran parte del sitio al que quisieras llegar. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato, siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia rápidamente como explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato. Entonces, bueno, me gusta arrancar con esta lámina porque, pues, el camino que sea nos va a llevar a cualquier lugar, pero nosotros necesitamos saber a dónde queremos ir. Es decir, es fácil llegar a donde uno quiere o es más certero si sabemos qué es lo que realmente queremos. Y por eso justamente platicaremos el día de hoy de la importancia de la planeación financiera, concretamente en relación a las empresas pequeñas. Entonces, ¿qué entendemos con planeación financiera? La planeación financiera es un concepto que componente en la vida diaria, permítanme un segundo, voy a aquí ya. Es un componente importante en la vida de la empresa que nos permite diferentes cuestiones. Vamos a poder ser capaces de determinar las fuentes de financiamiento a las que tiene acceso una empresa. Vamos a poder ser capaces de visualizar los planes de expansión de una empresa. Vamos a poder pronosticar la rentabilidad, el punto de equilibrio, entre otras cuestiones. Vamos a poder comprender lo que es el flujo de efectivo y los pasivos en el corto plazo y también, ¿por qué no?, en el largo plazo. Es decir, la planeación financiera es un proceso mediante el cual voy a apuntalar hacia dónde voy en función de todos los recursos financieros que tiene la empresa para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, en términos simples y llanos, ¿sí?, vamos a tratar de hablar de la elaboración de un plan financiero, es decir, un presupuesto que me va a permitir organizar el flujo de efectivo y de los recursos de manera eficiente y conveniente. Todo esto para poder tomar mejores decisiones. Por definición, un presupuesto es un plan integrador que sirve para la toma de decisiones, es decir, que tengo un objetivo para llegar a alcanzarlo y me va a apoyar en una toma de decisiones para alcanzar ciertas metas. Entonces, me gusta comenzar con este proceso para hablar de lo que viene siendo la planeación financiera de una empresa. Se requieren de distintas cuestiones. En el diagrama podemos observar que está catalogado o diferenciado en distintas fases. Vamos a platicar cada una de estas fases. Entonces, en la fase 1, como podrán ustedes observar, tenemos que lo primero es entender la misión y la visión de la empresa, ¿sí? Es decir, a partir de las amenazas, de las oportunidades, de las fortalezas y las debilidades que una empresa tiene a desarrollar sus operaciones de producción de bienes y servicios y su interacción con el medio ambiente. Y se fija lo que desea hacer para mantenerse como un negocio en marcha. Es decir, vamos a ver en qué sector se pertenece. Entre esos objetivos vamos a poder seguir diferentes esquemas para poder llegar a unos ciertos objetivos. Una vez que ya tenemos entendido o identificado cuál es la misión y la visión del negocio, vamos a entrar a lo que es el diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que muy probablemente ya han escuchado hablar en cursos anteriores, conocido también como el análisis FODA. En la planeación empresarial vamos a necesitar evaluar justamente los aspectos externos y los aspectos internos de la empresa. Entonces, va a ser relevante conocer
ambos. Es importante conocer lo que viene siendo los competidores, los clientes, los proveedores, los bienes y los servicios sustitutos, los requisitos del gobierno, la tecnología, entre otras cuestiones. El análisis de la empresa nos va a apoyar en su relación con elementos que van a permitir identificar cuáles son los aspectos en que se encuentra débil y de acuerdo a los daños que puede ocasionar la empresa, se convierten en amenazas. También se pueden presentar las fortalezas en algunos aspectos y sus consecuencias. Entonces, estas son las primeras dos fases. Vamos a platicar acerca de la fase número 3, que es el desarrollo de las estrategias. ¿De qué se trata esta fase? El desarrollo de las estrategias debe de evaluarse en términos de oportunidades y amenazas externas y así como de fortalezas y debilidades internas, con lo cual se determina lo que la empresa desea lograr en específico y así establece los mecanismos necesarios para conseguir los objetivos planteados. De alguna forma, es la probabilidad de que las estrategias ayuden a la organización en la misión y en los objetivos. La fase 4, ¿sí? La fase 4 es la preparación de un plan estratégico. Un plan estratégico se conoce con varios elementos, entre ellos, obviamente, la misión y los objetivos organizacionales, la oferta de bienes y servicios, el análisis de las 3 estrategias de mercado, incluyendo las oportunidades y amenazas, las estrategias para obtener y utilizar los recursos tecnológicos, fabriles, de marketing, financieros o humanos, ¿sí? Los informes financieros que comprenden en la proyección de pérdidas y ganancias, que es hacia donde voy con toda esta introducción que estoy dando, los indicadores financieros que van a justamente a tener en relación con lo que viene siendo la producción, las ventas, el desempeño de los trabajadores y que ayuden a alcanzar las metas planeadas. En la fase 5, entenderemos lo que es la preparación de los planes tácticos, que justamente es la formulación de actividades en detalle que contribuyen a conseguir los objetivos de las empresas y que son necesarios para el desarrollo de los planes estratégicos para poder instrumentar dichos planes. Y necesitamos establecer los objetivos en el corto plazo. La fase 6 es el control y diagnóstico de los resultados. Estos controles nos van a ayudar a disminuir las desviaciones de los planes y proporcionar información útil para el proceso de planeación en curso. Nos van a apoyar en la medición de la cantidad del cumplimiento de los objetivos que se establecieron en un inicio. A continuación vemos la fase 7, que es la planeación continua, y en esta fase vamos a observar que es un proceso ininterrumpido, dado que después de evaluar el grado de obtención de los objetivos designados en la etapa de desarrollo de misión y de los objetivos, vamos a identificar por qué se consiguió o por qué no se consiguieron todas aquellas metas y podemos volver a retomar este proceso de planeación. Y aquí concretamente me quiero centrar en la parte de la planeación financiera, que viene siendo, ¿sí?, el desarrollo de las actividades de corto y de largo plazo, y esto es necesario proporcionar todos los activos o recursos de la empresa, como viene siendo la maquinaria, el equipo, el capital de trabajo, etcétera. De tal manera que se desarrollan 2 actividades fundamentales, que viene siendo el financiamiento y la inversión. Entonces, justamente centrándome en todo esto de la planeación financiera, recordemos que las actividades de una empresa, ¿sí?, se podrían catalogar en 3 distintas actividades. Las actividades de operación, las actividades de financiamiento y las actividades de inversión. Entendiendo por la primera lo que viene siendo las actividades de operación, el día a día del negocio, es decir, la actividad primordial de la empresa. Normalmente estas actividades de operación tienen que relacionarse con lo que vienen siendo los activos circulantes de la empresa y el pasivo a corto plazo. ¿Y por qué con estas en particular? Pues porque justamente es, digamos, lo que operativamente tiene un vencimiento o una periodicidad de un espacio de un año. Es la razón de ser de la empresa. Por ejemplo, el comprar
el insumo, el producirlo, el venderlo, esto en caso de una empresa productiva. En caso de una empresa comercial, pues compro, revendo, compro al proveedor, vendo al cliente. Al proveedor le tengo que pagar y al cliente le cobro aquello que el precio que se haya acordado, ¿no? Entonces, estas entradas y estas salidas de efectivo o de dinero se tienen que ir midiendo a lo largo de los distintos estados financieros, ¿sí? Cosa que puntualizaré más adelante. Entonces, me gusta iniciar con esta lámina porque es un contexto más amplio desde la parte de la administración y cómo podemos observar que las distintas áreas del negocio son relevantes y, por supuesto, la parte de la planeación financiera. Entonces, una vez dicho lo anterior, podemos comentar algunas ventajas de justamente llevar a cabo esta planeación financiera. Cuando tenemos una buena planificación y organización de la empresa, como lo comentamos al inicio, pues va a ser más fácil alcanzar justamente estos objetivos o metas. Vamos a tener un soporte más estructurado para la toma de decisiones. Es decir, no vamos a tomar decisiones únicamente por feeling, sino también pues con base en algo estudiado, algo razonado, algo realmente analizado en función de distintas herramientas financieras que comentaré en unos momentos. Vamos a tener la ventaja de ser proactivos ante posibles amenazas del entorno. La planeación financiera tendrá que considerar tanto los factores macroeconómicos como los factores microeconómicos, entendiendo por aquellos macroeconómicos todo aquello que va, digamos, con lo que no tiene quizá un control directamente la empresa. Por ejemplo, el tipo de cambio, lo que es el PIB u otros, la inflación, entre otros indicadores macroeconómicos. Y lo microeconómico, pues son precios, cantidades, cuestiones que quizá tiene más controlable la empresa. Hablaremos también de la estabilización del negocio. La planeación financiera, pues, invita a que la empresa esté más estable y pueda llevar a cabo todos sus planes y se conduzca de mejor manera. Por otro lado, la planeación financiera va a generar confianza en los acreedores e inversionistas, porque en el momento en el cual un inversionista o un acreedor, es decir, algún usuario externo a la empresa, ¿sí?, observa que hay una estructura y un orden, unos estados financieros quizá revisados o auditados, le va a generar esta confianza respecto a la información que está recibiendo. Y también incrementará las posibilidades de apalancamiento y crecimiento. Es decir, podrá ser más sencillo, pues con información bien estructurada, lo que viene siendo la solicitud de créditos para poder expandirse. ¿Cuáles vendrían siendo quizá algunos vicios o problemas cuando llevamos a cabo la planeación financiera? Algunos vicios o algunos problemas a los que nos podemos someter es justamente querer ser demasiado perfeccionista y buscar una precisión milimétrica en aquella planeación. Entonces, si bien es importante pues ser muy estructurado y muy ordenado, esa precisión tan exacta puede comernos un poquito el tiempo y la pertinencia de la información. Es importante tener la información, pero también es importante tenerla con oportunidad, es decir, en el momento en el cual la requiero para poder tomar decisiones. Ojo, no muchas veces podemos tener disponible toda la información que nos gustaría tener para tomar decisiones. Entonces, pues en ocasiones hay que tomar decisiones pues con la información que tenemos disponible. Entonces, pues trataremos de tener toda aquella información disponible lo mejor que podamos para poder tomar una mejor decisión. Otro de los vicios es justamente plantear un solo escenario.
No siempre tenemos un solo escenario, y más ahora con la pandemia, con todo lo que hemos vivido en estos últimos años. Entonces, ¿quién iba a pensar, si hace algunos años nos hubieran dicho que íbamos a atravesar por algo así, ni nos lo hubiéramos imaginado, ¿verdad? Entonces, siempre es relevante pues tener un plan B, tener escenarios, un escenario quizá positivo, un escenario pues quizá más pesimista. Unos 3 escenarios viene siendo adecuado para poder tener una idea respecto a cómo podemos proceder ante alguna situación que se llegue hacia adelante. Otro vicio es la interpretación incorrecta. Entonces, por interpretación incorrecta es, estoy viendo la información y a lo mejor no la estoy comprendiendo de buena manera y entonces la interpreto quizá no de una manera objetiva como la debería yo de interpretar. Podemos tener un optimismo exacerbado o un pesimismo desmesurado. Entonces, hay quizá todo en un justo medio. Lo que viene siendo la ceguera de taller, que no estoy realmente observando lo que está sucediendo en el entorno, ¿sí? Tengo información y no estoy logrando aterrizarla, no estoy logrando tener un plan de acción adecuado. Otro vicio es la falta de seguimiento y cumplimiento. El día a día me está comiendo en mi operación y entonces olvido o no tengo el tiempo de darle un seguimiento y de cumplir con esta planeación. O proyecciones sin rigor estadístico. Simplemente, pues, doy una estimación de acuerdo de, por ejemplo, una estimación en cuanto al crecimiento en ventas de la empresa, ¿sí? Y no tengo un fundamento para poder proyectar cuál sería ese porcentaje de crecimiento en las ventas. Recordemos que dentro de los estados financieros que se manejan en las empresas, que son varios, pero digamos que de los principales tenemos el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, y de estos 3, el elemento inicial y detonante para poder llevar a cabo una planeación financiera es justamente el estado de resultados a partir del primer rubro, que son las ventas. Entonces, esas ventas que se detonan para poder llevar a cabo todo el proceso de planeación financiera necesitan estar pues bien fundamentadas o lo mejor posible de acuerdo a la información que tenemos disponible para poder hacer una proyección. Muy bien. Entonces, ya entrando en materia en relación a lo que son las micro, las pequeñas y medianas empresas, podemos hacer una clasificación en función a los siguientes criterios. Tenemos el tamaño micro, que es el más pequeñito, bueno, en esta información que yo la obtuve de la página del gobierno de México, de mi país, en México las empresas micro son aquellas que están catalogadas con hasta un número de 10 trabajadores. Las empresas pequeñas, dependiendo de si son comerciales o de industrias o en servicio, oscila particularmente desde 11 hasta entre 30 y 50 trabajadores. Más o menos eso es lo que viene siendo una empresa pequeña. Las empresas medianas, ¿sí?, van entre los 30 y los 100 trabajadores si estamos en el sector de comercio. Si estamos en el sector servicios, van aproximadamente entre los 51 empleados hasta las 100 personas. Y en la industria estamos manejando esquemas aproximados entre 51 y 250 personas. Entonces, esto es para entrar en un contexto de estratificación por número de empleados. No me voy a acotar ahorita a lo que vienen siendo montos en ventas, sino lo estoy considerando en función del número de empleados. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel internacional? ¿Sí? A nivel internacional, las MIPYMES, entendiendo micro, pequeñas y medianas empresas, son más del 90% del total, ¿sí?, de empresas, generando entre el 60 y el 70% del empleo y aportan alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. Esto es a nivel internacional, ¿sí? En conjunto, estas empresas generan generan el 52% del PIB y más del 78% del empleo formal. Es por ello que son realmente relevantes.
Para el 2030 se está estimando una demanda laboral de 600 millones de empleos para absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo. Las MIPYMES en países desarrollados tienen una necesidad financiera de 5.3 billones de dólares anuales. Esto equivale a 1.4 veces al nivel de créditos otorgados actualmente. Estas cifras, ¿sí? Bueno, yo las traduje porque esto estaba expresado en trillions, que, bueno, para efectos de nosotros entendemos diferente los trillones que los billones en español, ¿verdad? En español, los billones de dólares, ¿sí? Equivalen a los trillones para los estadounidenses. La siguiente lámina que les estoy presentando es muy interesante porque si ustedes observan, estoy presentando lo que vienen siendo algunos países de Europa, que tenemos aquí, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, etcétera. Y lo que viene siendo el color azul claro, ¿sí? Son las empresas, ¿sí? El porcentaje de empresas pequeñas de MIPYMES justamente en cada uno de los países. Por ejemplo, en Dinamarca hay alrededor de 75% de empresas, ¿sí? Que del 75% de empresas son MIPYMES, ¿no? Siendo, por ejemplo, otros países que tienen todavía más número de empresas pequeñas en Europa, ¿no? Para que se den una idea del contexto. El color naranja representa las personas empleadas. Entonces, van empleando qué porcentaje de toda la fuerza laboral está empleada justamente en este tipo de empresas. Y lo que viene siendo la rotación de los empleados, qué tanto se desplaza la rotación de empleados cada cuando justamente el movimiento de los empleados. Por otro lado, tenemos aquí el diferencial financiero, ¿sí? Que existe al momento de solicitar un crédito. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero les comento un poquito, ¿sí? Las empresas, perdón, los países o la región del mundo que está requiriendo pues más financiamiento, pues, son empresas que están ubicadas en la región de Asia y Pacífico. ¿Sí? Es, digamos, la región del mundo en la cual se está requiriendo todavía más financiamiento para poder detonar el crecimiento de las empresas. En segunda instancia, la segunda región del mundo que está requiriendo financiamiento para poder justamente crecer viene siendo la región de Latinoamérica, ¿sí? Y la siguiente ya vendría siendo justamente aquí, perdón, la región central de Europa y Asia. Entonces aquí, nada más como comentario, no se están aquí entrando en esta clasificación, pues por ejemplo Canadá, Estados Unidos, algunos países aquí de Europa no están siendo incluidos. ¿Qué ocurre en México? En México, sí, les presento aquí este pie, involucra justamente cómo están organizadas las MIPYMES en México. En México, la mayoría de las MIPYMES son justamente microempresas, que son las empresas, si ustedes recuerdan, las que tienen menos número de empleados. Entonces, el 97%, ¿sí? Son microempresas, ¿sí? Alrededor del 2% de toda esta masa de empresas son pequeñas y solamente el 0.4% vienen siendo empresas medianas. Entonces, como pueden observar, pues la categoría que tiene más peso aquí en mi país es justamente las microempresas. Estos datos son tomados del INEGI y de acuerdo a estos datos, 6 de cada 10, ¿sí? 6 de cada 10 empresas no monitorea sus indicadores, ¿sí? Y los costos logísticos representan hasta un 30% de sus ventas, según el Centro de Innovación en Logística y Comercio de México, CILTEC. Entonces, fíjense nada más, esto es algo muy delicado porque pues la mayoría de las empresas son empresas micro y más de la mitad, es decir, el 60% no están monitoreando justamente los indicadores
que tendrían que estar revisando pues para poder justamente pues tener una claridad o una planeación financiera. Entonces, ¿qué es lo que se ha observado, que he observado como consultor o en algunas asesorías que como profesora que soy? Algunos investigadores han comentado que las pequeñas empresas cometen fallas al administrar su efectivo debido a una gestión de recursos inadecuada. Una buena planeación financiera ayuda justamente a elevar la habilidad de la empresa para sobrevivir cuando las condiciones del negocio son inciertas o no son favorables. El uso efectivo de la información financiera va a ayudar al pequeño empresario en su proceso de planeación en el futuro. Entonces, por eso es tan relevante tener justamente esta planeación financiera, porque va a detonar en algo, obviamente, a nivel país y a nivel internacional. Al considerar varios escenarios, se plantean una serie de combinaciones de decisiones. Es decir, cuando hacemos una planeación financiera, sí es relevante considerar varios escenarios que van a ayudar al empresario a anticiparse a los problemas que se pueden presentar hacia adelante, ¿sí? Algunos pequeños empresarios no controlan, por ejemplo, lo que es el saldo de la caja, los flujos de efectivo. Entonces es importante llevar un control de rubro por rubro de las entradas y de las salidas de efectivo. En este sentido, ¿sí? Aquí en la esquina inferior derecha estamos observando un diagramita en el cual tenemos el ciclo operativo de la empresa, ¿no? Que viene siendo el efectivo, luego la compra de existencias, se venden estas existencias o este inventario, se hace una recolección o recaudación que es el cobro justo, y eso obviamente vuelve a entrar al ciclo de efectivo. Entonces este ciclo operativo, este ciclo de efectivo se tiene que estar vigilando lo que viene siendo la cobranza y el pago. Para este efecto es muy recomendable revisar las herramientas de análisis financiero que se conocen como razones financieras, a las cuales llegaré a platicar en un momento. Entonces, es bien recomendable contar con línea de crédito suficiente para que los periodos de baja liquidez, acuérdense que no todas las empresas tienen la misma estacionalidad, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender juguetes posiblemente venderá más juguetes en algunas épocas del año que en otros meses. Entonces hay que revisar la estacionalidad de las ventas y en función de eso ir detectando y anticiparme si voy a requerir, por ejemplo, algún tipo de financiamiento y no verme en la necesidad de buscar créditos de último minuto que pueden resultar muy costosos. Entonces, este esquema se los pongo porque son los efectos de la falta de la planeación financiera. Entonces vamos viendo de arriba hacia abajo, por ejemplo, tenemos la falta de planeación estratégica, a su vez desencadena en dos aspectos. El primero de ellos es justamente la falta del uso de las herramientas de análisis financiero. Herramientas como lo que viene siendo la revisión de los estados financieros, el análisis vertical, el análisis horizontal, las razones financieras, los múltiplos financieros. Por otro lado, las decisiones basadas únicamente en la intuición y en la experiencia. Digo, no por demeritar, obviamente, la intuición y la experiencia, que sin duda son muy importantes, pero necesitamos también tener herramientas analizadas, estudiadas, de tener una base sólida para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Todo esto que acabo de mencionar me lleva a decisiones ineficientes que no están alcanzando los objetivos propuestos y que destruyen el valor de la empresa. Y pues tristemente conlleva a lo que viene siendo el cierre de las empresas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas MIPYMES no utilizan la planeación financiera? Fundamentalmente les puedo comentar que es por 4 razones, ¿sí? Y la más importante es por falta de tiempo. Es decir, los administradores comentan que no tienen tiempo para poder llevar a cabo este proceso. Su tiempo es escaso. Es difícil de hacer la planeación en el día a día con todos los problemas operativos y el día a día es complicado, ¿sí? Manejar la parte del tiempo.
Otro segundo aspecto es justamente es difícil para empezar. Es decir, los propietarios y administradores no dominan el proceso de planeación, desconocen los componentes del proceso y su secuencia, no están familiarizados con mucha de la información que puede ser útil. Entonces, por ese motivo, no se animan a comenzar. Como tercer punto, la falta de experiencia. Justamente los administradores quizá no tienen justamente los elementos o apenas las están adquiriendo para poder llevar a cabo los procesos de planeación. Y el cuarto aspecto es la falta de confianza y apertura. Se da particularmente, les comparto que en México, ¿sí?, se llega a dar que cuando llega un consultor externo a hacer una revisión, como que la gente de dentro de la empresa se sienten muy observados, tienen algún tipo de temor para poder mostrar esa información porque piensan que se les puede afectar. Entonces, estos dueños y administradores son vigilantes de sus negocios y entonces pueden sentir esa falta de confianza y apertura en principio, ¿ok? Muy bien. Y entonces, voy a comentar ya de manera en los últimos minutos los elementos de la planeación financiera que son relevantes. Necesitamos tener 7 aspectos, que viene siendo la información histórica, la experiencia crediticia, indicadores relevantes y comparativos, supuestos financieros y económicos, fuentes de fondeo, llevar a cabo un plan financiero anual y un análisis financiero. Veamos el primero, la información histórica. Es relevante tener información previa para poder tener un contexto, el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo. También es importante tener, si es posible, información de una empresa comparable, ¿sí? Es decir, una empresa que se dedique a algo similar a lo que, a la empresa a la que estoy yo analizando para poder entender de mejor manera lo que está ocurriendo en la industria. ¿Sí? Al verificar los estados financieros, obviamente estos tienen que ser llevados a cabo bajo la normatividad financiera especificada e idealmente dictaminada por un tercero. Lo ideal es obviamente tener al menos 3 años de información financiera, no siempre es posible, sobre todo en empresas nuevas, ¿sí? Pero bueno, para hacer un plan de negocios internacional sí es recomendable tener al menos 3 años de información financiera. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un balance general, ¿sí? Lo ideal es presentarlo de manera comparativa para poder tener elementos, comprender lo que va ocurriendo entre un periodo y otro. ¿Sí? Por supuesto, llevar a cabo un análisis de porcentajes integrales que comentaré en un momento. Experiencia crediticia, ¿sí? Relevante conocer la interacción pasada con clientes, acreedores, proveedores, también poder tener conocimiento para saber cómo diversificar las fuentes de financiamiento y apertura a esquemas no tradicionales. Por ejemplo, a través del factoraje, a través del arrendamiento, financiarme a través de los proveedores, a través quizá de una línea de crédito bancaria, entre otros, ¿sí? Y bueno, justamente entender esa deuda, calificar la calidad del crédito de la empresa hacia sus acreedores y desde sus clientes. En este sentido, será relevante, pues, hacer un análisis de las cuentas por cobrar. La empresa debe de tener identificado de todos sus clientes, ¿sí?, cómo está justamente llevando a cabo el proceso de cobranza y determinar quizá una estimación de cuentas incobrables si es que esto está ocurriendo. ¿Ok? También llevar a cabo quizá alguna tabla comparativa en la cual vaya analizando la periodicidad de los cobros cada 10, cada 15 días, cada 20, y demás, ¿no? Entonces, para que pues podamos llevar esto a cabo. Por otro lado, tenemos los indicadores relevantes y comparativos, que justamente son lo que vienen siendo las herramientas o técnicas de análisis financiero. A partir de la información que nos
dan los estados financieros, realizaremos un análisis horizontal, vertical, para explicar de manera simplificada su comprensión para las terceras personas. Es decir, un análisis de porcentajes integrales para poder comprender. No todas las empresas tienen justamente lo que viene siendo los mismos montos en cuanto a cifras monetarias. Entonces, el tener, por ejemplo, empresas comparables a través de un análisis vertical o de common size o de porcentajes integrales nos ayuda a poder comprender y poderlo comparar independientemente del total de activos que cuenten las empresas. Una vez entendido el análisis vertical y horizontal, vamos a poder llevar a cabo un análisis de razones financieras, las razones, entendiendo por las razones lo que vienen siendo fórmulas que nos ayudan a entender aspectos importantes como la liquidez, la utilidad, las cuentas por cobrar, la rotación o el desplazamiento de los inventarios para poder evaluar el desempeño y podernos comparar contra empresas similares e identificar justamente esas oportunidades y esas amenazas de las cuales hablábamos. Entonces, únicamente estoy aquí enunciando las razones financieras que normalmente se revisan, son para evaluar 4 aspectos fundamentales en una empresa, que son los aspectos de la liquidez, la actividad, el apalancamiento y la rentabilidad. Existe una quinta clasificación dentro de estas fórmulas, que son las razones de mercado o múltiplos financieros, pero este último, pues, solamente es enunciativo, ya que esto va está más dirigido a empresas más grandes que cotizan en bolsa quizá, que tienen un valor de mercado, porque ya estamos aquí involucrando justamente el precio de mercado, el valor en libros del precio de la acción y demás. Entonces, concretamente, las que serían quizá más indicadas para las empresas MIPYME serían las razones financieras que estoy enunciando del inciso A al inciso D. De manera muy general, entendiendo por liquidez la disponibilidad de efectivo para poder afrontar mis obligaciones en el corto plazo. Es decir, ¿qué tanta capacidad tiene esta empresa para poder solventar sus deudas en el corto plazo? La actividad, ¿sí? Y 3 elementos bien importantes de la actividad, lo que son los inventarios, lo que es la cobranza de los clientes y lo que es el pago a proveedores. Justamente todo lo que es actividad, digamos, a grosso modo, se delimita a esas 3 cuestiones a cuidar. ¿Qué tan rápido se están desplazando los inventarios? Es decir, ¿qué tanto los estoy moviendo? Se mueven de manera diferente, dependiendo del tipo de producto, del tipo de empresa, ¿sí? La cobranza justamente que estoy llevando a cabo a los clientes, que idealmente esa cobranza tiene que ser más ágil que el pago a los proveedores para poder tener un financiamiento de lo mismo. Entonces, idealmente sería así. El tercer punto es la deuda, es decir, la dependencia en los terceros, ¿sí? En el pasivo, en el capital, y la rentabilidad, es decir, qué tan eficiente está siendo mis ventas, el manejo de mis gastos, el manejo de toda la operación del negocio, y voy a medir esta rentabilidad a través de los márgenes, y en particular podemos hablar justamente del ROA, del ROE, que es el retorno sobre los activos, el retorno sobre el capital, e incluso podría llegar a tener otro tipo de indicador como puede ser el DuPont, el análisis DuPont, que es un ROE defragmentado para poder entender los elementos del negocio. ¿Sí? Bueno, esto ya lo comenté previamente, lo que viene siendo justamente los estados financieros. Por otro lado, el entorno macroeconómico. La luz. Por favor. Sí, gracias. Perdón, es que solicité aquí que me encendieran la luz. Gracias. Los supuestos financieros económicos, el ambiente macroeconómico. ¿Qué tengo que considerar? Pues el Producto Interno Bruto, cómo se va a, cómo se estima que esté esto hacia adelante, cuál es la inflación esperada, cuáles son las tasas de interés, cuáles son esas estimaciones respecto a lo que va a ocurrir a nivel macro, a nivel micro, el riesgo, las proyecciones calculadas, que la información sea confiable o que no lo sea,
el tipo de cambio, sobre todo esto a nivel internacional, es un elemento que necesito considerar, cómo me voy a cubrir, si voy a utilizar algún tipo de instrumento de cobertura, algún derivado financiero, algún producto forward que me ayude a minimizar el riesgo por tipo de cambio. El fondeo, los recursos propios, si voy a solicitar un fondeo a través de un banco, si voy a emitir deuda, si voy a pedirle crédito a un acreedor, a un proveedor, financiamiento tradicional a través de créditos bancarios, la banca comercial o la banca de desarrollo. En México tenemos esa banca de primer piso, banca de segundo piso, para identificar pues qué tipo de banca es a la cual voy a acceder financiamiento e indagar también posibles apoyos para lo que viene siendo la exportación, ¿sí? La banca comercial mexicana, que tiene participación accionaria en bancos extranjeros, otorga crédito a la exportación con más facilidad cuando el importador radica en el país de su banco socio y es cliente de aquel. Pues esto le va a facilitar evaluar no solo la solvencia moral y la solvencia económica de la empresa exportadora, sino también la de su comprador, quien representa la fuente de repago y de financiamiento. Entonces, siempre va a ser relevante indagar ¿sí? El banco con el que usualmente se opera, sus apoyos para el comercio exterior y que se proyecte aquellas cifras fondeando los requerimientos de inversión. Hagamos un plan financiero anual, ¿sí? Observando obviamente todos los rubros, como ya se comentó, el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, todas estas proyecciones podrían ser mensuales, podrían ser anuales y poder entender lo que va a suceder hacia adelante con base en los estudios previos. Finalmente, podemos hablar de otras técnicas de análisis o incorporar algunos elementos de finanzas corporativas o de matemáticas financieras, como es el valor presente neto, para entender el valor de la empresa, lo que es la tasa interna de retorno, medir los índices de rentabilidad, llevar a cabo lo que son análisis de punto de equilibrio, análisis de sensibilidad o análisis de escenarios. Entonces, pues bueno, con esto doy por concluido esta fue una plática pues muy ágil en relación a elementos diversos de lo que es la planeación financiera. Entonces voy a dejar de compartir un momento mi presentación. Justamente tenemos unos minutos para dar un espacio a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Viviana. Ya. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Por aquí ya en el chat nos han compartido y también vemos que hay algunos estudiantes que tienen la mano levantada. Entonces, digamos que por lo mismo que un estudiante ya hizo la pregunta hace bastante ratico, hace más o menos media hora, entonces vamos a leer primero la pregunta de él y ya seguimos con Carla. ¿Listo? Bueno, él nos pregunta, para que una empresa crezca y se pueda impulsar su marca, ¿siempre se debe tener una planificación financiera? La hace Jamie Ruales. Sí, muchas gracias por las preguntas. Justamente es lo ideal. ¿Podría haber un crecimiento sin tener una planeación? Sí. Sí puede llegar a suceder, pero sería como más accidental, ¿no? O sea, en función quizá a la experiencia del negocio. Sin embargo, siempre el tener una planificación, un estudio del mercado al cual me voy a aproximar, me va a dar elementos para poder justamente entender más hacia dónde voy. ¿Sí? Si una empresa, por ejemplo, va a exportar, estamos en un entorno nacional y queremos justamente exportar, si ya domino el entorno nacional, necesito hacer un análisis de esa industria a nivel internacional y entender dónde estoy parado, en dónde estoy situado y con qué recursos cuento para poder, si tengo los elementos para poder exportar.
les quisiera rápidamente platicar una anécdota. Hace unos años me tocó apoyar a un alumno en una consultoría. Este alumno tenía aquí en México terrenos y su familia cultivaba nopal, el nopal, ¿no? Entonces, ellos tenían muchos terrenos aquí en la Ciudad de México de nopal y me empezó a hacer un estudio y él se dio cuenta que quería hacer un jugo para exportarlo a base de nopal. Entonces, cuando hizo el jugo, fue un gran éxito, empezó a vender el jugo a base de nopal y en eso una empresa le dice, oye, quiero comprarte tu producto. Una empresa muy grande, una empresa, una tienda de autoservicios enorme aquí en México, y pues él estaba obviamente muy emocionado, muy ilusionado con vender el producto en esta gran tienda que tiene cobertura a nivel nacional e internacional. Entonces le digo, a ver, calma, vamos a hacer una planeación, vamos a ver si tienes los elementos para poder vender y simplemente producir. Primero producir y después vender. ¿Y qué creen que sucedió? Que no tenía la capacidad para poderle vender. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera engolosinado y les hubiera vendido? ¿Sí? No tenía los elementos financieros para poder aguantar la parte de la cobranza. Sí, porque le decían que tenía que le iban a pagar hasta los 90 días. Entonces él no tenía justamente esta capacidad económica y financiera. Entonces se tuvo que esperar y tuvo que hacer una entrada más escalonada y más paulatina a ese mercado. Y eso ya le ayudó a tener pues un éxito hacia adelante. No sé si pues contesté. Yo creo que quedó más que claro con esa anécdota también, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Doctora Viviana, hacerle una pregunta y es, en cuanto a esa planificación financiera, ¿qué modelos hay para hacerlo? Bueno, en primera instancia, lo que es recomendable, muchas gracias por la pregunta, en primera instancia es obviamente entender particularmente lo que son los estados financieros y hacer un análisis vertical de porcentajes integrales para poder comprender la integración de mis cuentas, un análisis horizontal o de tendencias para ir comprendiendo cómo se ha movido esto a lo largo del tiempo y así podemos identificar particularmente el rubro de ventas. Entonces, al observar justamente el crecimiento de las ventas, podemos dar una estimación de cómo cómo van a crecer o cómo se van a comportar hacia adelante, también en medida de lo que vienen siendo las razones financieras. Podemos evaluar indicadores también, considerar el tamaño del mercado y entrar a hacer algunos tipos de proyecciones estadísticas. Pero también hay que mirar, digamos, el alcance de nuestro negocio. No es lo mismo una pyme a una gran empresa como una multinacional, ¿no es cierto? Claro. ¿Y en qué etapa nos encontramos? Porque es que otra cosa que cometemos nosotros los emprendedores y empresarios es querer escalar de una y eso obvio no se va a dar. Yo digo que todo es mejor lento pero seguro, porque a veces tomamos muchos riesgos y se pega en una estrellada, ¿cierto? Ciertamente, hay que tomar en cuenta el ciclo del negocio y sí, como en mi anécdota lo mencionaba justamente, esta asesoría que me tocó dar fue justamente a un emprendedor, ¿no? A un emprendedor, entonces sí vale la pena como en principio, pues hacerlo poco a poco como bien comenta usted. Sí. Listo, muchas gracias por su intervención y brindarnos sus conocimientos. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a seguir aquí con también hay un estudiante que tiene la mano levantada, creo que ya la bajó. Bueno, ya la bajó, pero vamos a leer aquí unas preguntas que nos hacen. Edwin Osorio nos dice, ¿en qué puede afectar la economía de un país cuando hay más del 90% de las empresas sean microempresas? ¿En qué puede afectar? Pues justamente en que al haber, digamos, una cultura financiera quizá más limitada, tiene sus pros y sus contras, evidentemente, pues casi todo hemos funcionado así, ¿verdad? Con un más o menos 90-10. Ventajas, pues justamente
pues lo que ya comenté en su momento, que eso ayuda al comercio quizá local, el tener medianas y pequeñas empresas a nivel local, pues ayuda a fomentar mucho la industria nacional, ¿sí? Y también pues apuntarla hacia lo internacional, siempre y cuando tenga yo ya una adecuada planeación financiera. Desventajas que se pueden subsanar es evidentemente la falta de esa organización para planear. Entonces, recomendable, si ustedes en algún momento están planeando pues ser emprendedores, crear una empresa, siempre es importante tener todo bien amarrado y tener un plan financiero. Muchas gracias, maestra Viviana. Bueno, aquí hay una conclusión de una estudiante, de María Claudia. Dice, en conclusión, podríamos decir que una MIPYME no podría visibilizar una participación en el mercado internacional mientras no haga una planificación financiera, sino puede verse expuesta al fracaso tal como es el caso del nopal. En el caso de las variables del microentorno, ¿la deuda externa debe ir contemplada en este tipo de análisis? Pregunta. La deuda externa, a ver, no sé si estoy entendiendo el concepto. Se refiere a lo que entendemos como préstamos bancarios, o no sé si se refiere a la deuda externa del país. Bueno, María Claudia, si quieres abrir tu micrófono y contextualizarnos, porque también entendemos que sería la deuda externa del país, pero vamos a ver si nos abre el micrófono y nos comenta. Dice sí, la de préstamos bancarios. Ah, ok, préstamos bancarios, ok, entonces sí es una variable importante lo que es la deuda, la deuda bancaria, obviamente, y para este efecto el banco va a requerir obviamente unos estados financieros previos, porque eso es un insumo para analizar si la empresa se encuentra financieramente estable y con los elementos para poderle otorgar un crédito bancario. Entonces, acuérdense que hay un precepto básico en finanzas: a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Y también a mayor riesgo, pues mayor costo. Entonces, si el banco, cuando está estudiando los estudios financieros, percibe pues quizá riesgoso el negocio, el costo de ese préstamo va a ser más elevado. Si ve una empresa quizá con más estabilidad, normalmente la tasa de interés que le va a exigir a esta empresa va a ser menor. Entonces son elementos relevantes. Sí. Vale, muchas gracias. Y ya nos dice que muchas gracias, profe Viviana. Y ya para finalizar, Juliana Solano nos dice, aparte de planeación financiera, ¿qué más importante en una empresa? ¿O es solo planeación financiera? ¿Es lo más fundamental? Y a lo cual abarca todo lo relacionado a la producción y venta. Es una pregunta. Muy interesante tu pregunta, muchas gracias. La planeación financiera es relevante y de la mano lleva también un estudio de mercado. Un estudio de mercado que es para identificar pues cómo se encuentra el entorno al que quiero yo entrar o en el cual quiero innovar. Hay que identificar pues si ese mercado potencial al cual quiero tener acceso es un mercado adecuado y que sea, digamos, factible para mi producto o lo que quiero yo incorporar. O si, por ejemplo, necesitaré tropicalizar o adaptar mi producto a ese nuevo entorno. Es decir, puede haber productos que en un país o en un entorno se vendan muy bien, pero que en otro sector o en otro mercado no sean muy bien recibidos si se incorporan de esa manera. Entonces, sí es relevante hacer en principio un estudio de mercado para identificar primero, pues si el producto que quiero incorporar va a ser bien recibido. Muchas gracias. Yo creo que quedó más que muy bien respondida. Maestra Viviana, aquí nos están preguntando, nos están haciendo más preguntas, también nos están levantando la mano. Usted me dirá. Maestra Viviana, una preguntita y nos puede brindar su correo, por favor. Sí, por supuesto, con todo gusto. ¿Quieren que se los escribo aquí en el chat? Sí, No sé si lo escribo
¿Y usted da cursos así virtuales para que uno quiera tomar? Sí, bueno, a través de la Universidad Panamericana, sí he impartido algunos cursos o pues si me invitan yo voy. Con todo gusto. No, ahí ya puse mi correo, espero que todos lo estén recibiendo y estoy a sus órdenes. Bueno, maestra Viviana, tenemos a otro estudiante con la mano levantada. Yo creo que le damos el paso a él y ya finalizamos. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, sí. Mi nombre es Benjamín Manzano y bueno, yo creo que más que una pregunta, pues de pronto es dar como algo de mi experiencia personal. Yo soy emprendedor. Antes de la pandemia yo llegué a tener 24 empleados directos con contrato laboral y alrededor de 20 indirectos. Y mi experiencia personal es eso, es de que yo prácticamente solamente estudié prácticamente la primaria y yo comencé a trabajar pues a base de que aprendí a hacer algo, comencé a hacer ese algo, me fue bien, comencé a contratar trabajadores, pero realmente yo no tenía ningún tipo de conocimiento administrativo. Y pues como le digo, como me fue bien, pues comencé a ir progresando. Y uno de los errores que comete uno de pronto como emprendedor, al menos como en mi experiencia personal, es de coger la plata de bolsillo. Es como de sacarle a lo que está produciendo para invertir en algo que no produce. Es uno de los errores, ¿sí? Otro que de pronto vi en su momento y fue decir, bueno, yo tengo que, si quiero que mi negocio siga creciendo, yo tengo que o capacitarme como administrador o contratar a un administrador. Seguir siendo dueño, pero no puedo ser el administrador porque yo no sé ser administrador. Entonces yo digo, yo tenía que tomar esa decisión. ¿Me capacito para ser administrador o contrato a un administrador? ¿Sí? Entonces, pues tomé la decisión de capacitarme. Ya estoy más o menos en el cuarto semestre de administración de empresas aquí en la UNAP. Y es como quería dar como esa experiencia personal. O sea, llega el momento en el que uno comienza a trabajar porque aprende a trabajar, aprende a hacer algo, le va bien, comienza a trabajar, a contratar trabajadores, pero uno como no es administrador, como no ha estudiado administración, entonces condena el negocio a que esté ahí, a que de pronto no necesariamente quiebre. ¿Y de pero qué es el emprendimiento? Sí, entonces es como esa experiencia personal. O sea, realmente a mí me ha ido muy bien. Tengo un buen capital, un capital sólido, pero veo eso, de que en su momento comienza uno a improvisar y a sacarle a lo que está produciendo para invertir en algo que no le va a producir, por un lado. Y por el otro, el hecho de uno decir, bueno, o contrato un administrador o me capacito como administrador, pero igual si no hago alguna de las dos cosas, mi negocio no va a pasar de un punto. Benjamín, qué interesante experiencia, gracias por compartirla y yo te felicito porque lo has sabido conducir. Ciertamente pues todos en algún momento llegamos a tener pues tropezones, pero ahora sí que tener ese ímpetu, esas ganas de poder corregir, mejorar, es lo que nos hace salir adelante. Aplaudo yo la decisión que tomaste respecto a prepararte y tú mismo tomar justamente estos estudios. Creo que ha sido una excelente decisión porque aunque en su momento tú contrates un administrador, ¿sí? Va a ser importante que tú le sepas entender y esas recomendaciones. Entonces, aunque tengamos una persona externa que nos pueda asesorar, siempre va a ser importante pues que uno entienda lo que le quieren explicar. Muchas gracias, Benjamín. Benjamín, ¿de qué es el negocio o qué redes tiene para mirarlo y apoyarlo también? Bueno, mi negocio es de venta de repuestos para motocicletas. O sea, yo comencé con la reparación y luego comencé a comercializar repuestos y dejé de un lado la reparación, pero ahora pues ya en base a los estudios en lo que he aprendido, voy a retomarla, a ofrecer como empresa la parte de reparación. Y también en el momento no cuento, por ejemplo, con un buen proyecto de marketing digital, pero pues también como estoy ya prácticamente en esos cursos, entonces también voy comenzando a aplicar eso. Entonces ya voy a comenzar con la elaboración de la página y con toda esa cuestión. Entonces, pero sí, o sea, como le digo, y lo que dices de pronto también la tutora, también es eso, también es que
yo puede que me capacite, pero realmente después ya contrate personal, comience ya a tener varias áreas y comience a contratar gerentes, pero claro, aunque yo no haga el trabajo, sé si los demás lo están haciendo bien, porque también sé cómo es que se hace o qué es lo que se tiene que hacer, entonces también es por ese lado. Bueno, muchas gracias a Benjamín. Bueno, ya por tiempos y demás, pues ya debemos finalizar. A Carla y a Juliana, muchísimas gracias. Sabemos que quieren intervenir, por lo mismo también está el correo de la maestra Viviana. Se los volvemos a compartir en el chat. Y pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y ya para cerrar este evento, pues damos el paso a nuestro líder de la tecnología en gestión comercial y de negocios, el doctor Guillermo Camero. Muchas gracias, profe Pilar. Bueno, agradecemos inmensamente sus orientaciones, maestra Viviana. De verdad que han sido temas muy interesantes y acordes también con nuestro contexto a nivel colombiano. México y Colombia comparten muchas similitudes en cuanto a condiciones económicas. De hecho, la gran importancia que tienen en el impacto del Producto Interno Bruto de las microempresas, pues es la misma dinámica que se vive en nuestro país. Por lo tanto, pues las orientaciones y el contexto en el que lo he explicado igualmente se da en el contexto nacional. Evidentemente, el tema de las finanzas, pues es un factor determinante para la adecuada gestión de una organización. En muchos escenarios los estudiantes preguntan, bueno, ¿qué es más importante? ¿La parte de mercadeo, la parte financiera, la parte de producción? Indiscutiblemente hay que ver las organizaciones en su campo holístico y entender que todos son de suma importancia para adecuadamente hacer la gestión de la empresa. Y el tema financiero, la planeación financiera, preponderante, importante, y qué bueno que nuestros estudiantes y muchos emprendedores que están participando y empresarios acá, pues se hagan conscientes de la importancia de que esos indicadores o esas estadísticas que veíamos en donde la mayoría de los propietarios o administradores de las MIPYMES no tienen en cuenta esa información financiera, que simplemente reposa en unas carpetas, pues que de verdad se les dé esa relevancia para que puedan convertirse en información de utilidad para tomar decisiones. Así que agradecemos, maestra Viviana, mucho sus orientaciones. Ha sido un gusto compartir con usted este espacio. A la profesora Pilar, a la profesora Marta, agradecerles pues por la organización y la gestión pues para lograr este importante Link Class. A todos los estudiantes, felicitarlos por estar presentes. Qué bueno que aprovechen estos importantes espacios de formación, al igual que al resto de equipos de docentes que nos han acompañado. Una experiencia muy grata y esperamos pues en otros escenarios seguir contando con estos espacios a través de Cladea para compartir, para socializar conocimientos que nutren ese importante aprendizaje en todos nosotros. Yo por mi parte les agradezco mucho la invitación. Ha sido para mí un honor estar en este foro. Gracias a cada uno de los profesores, de los doctores presentes, de los alumnos, y por ahí comentaban si puedo compartir la presentación con todo gusto. Yo se la hago llegar a la doctora Pilar y a las personas que me la soliciten. Con mucho gusto se las comparto. Para que, ya sea que a través de la doctora Pilar me haga favor de compartirla, o si me gustan escribir directamente, también con mucho gusto se las comparto. Muchas gracias. Bueno, hacemos cierre entonces del evento. Le recordamos a los participantes la importancia de diligenciar el formulario de asistencia, y también al cierre se está compartiendo otro formulario de satisfacción, una encuesta de satisfacción de este encuentro. Entonces, por favor, todos lo diligencien.